Nuestro país es pródigo en ambientes naturales. Muchos de sus paisajes son reconocidos en el mundo por su belleza singular. Es fácil comprender el valor de estos escenarios silvestres. Más aún, cuando son el atractivo principal de millones de turistas extranjeros. Otros paisajes, menos privilegiados por atributos estéticos, son también portadores de enormes valores para la sociedad. Sin embargo, estos valores suelen ser difíciles de reconocer. Tanto es así que muchas veces la valoración llega cuando los ecosistemas ya fueron degradados. Servicios ecosistémicos, el valor invisible de la naturaleza. Usualmente se reconoce el valor de aquello que puede ser transformado en dinero. Se aprecia la llanura pampeana cuando sus campos, por ejemplo, están cubiertos con cultivos de trigo. Se reconoce el valor de una parcela misionera forestada con pinos por su capacidad para ser transformada en madera o en pasta de celulosa y papel. Se aprecia el trabajo realizado en un valle salteño, con sus viñedos bajo riego y sus bodegas. Se valora un pastizal solo cuando está poblado por ganado vacuno. Cada día, el alto precio internacional de algunos productos impulsa la expansión agrícola hacia regiones vulnerables. Entonces, grandes superficies de bosques y otros ecosistemas se transforman en campos de cultivo. En la actualidad, estos procesos siguen un mandato económico. El valor monetario de un lote con bosque seco, por ejemplo, suele ser mucho menor que si está desmontado y listo para cultivar. Se reconoce más valor en la ganancia agrícola futura que en el bosque completo. Y esto ocurre porque los valores del bosque no están expresados en dinero. De la misma manera, un humedal casi carece de valor, a menos que esté drenado y apto para criar ganado. Los valores de bañados y esteros no cotizan en la economía, aunque puedan ser muy superiores al de la carne producida. Las valoraciones económicas tradicionales se centran sobre los productos e insumos que tienen asignado un precio comercial. Pero los valores del bosque, del bañado o de cualquier ecosistema difícilmente puedan tratarse de esa manera. Pero ¿en qué radican esos valores sin precio? Los ecosistemas son el resultado de un largo proceso evolutivo en esa geografía. Ellos son extraordinariamente complejos y diversos, y están formados por cientos o miles de especies. A través de su funcionamiento, proveen servicios tan fundamentales para el ser humano que la sociedad entera depende de ellos. Pero muchos de estos servicios son tan cotidianos que son invisibles. Además, se asume que lo que proviene de la naturaleza es inagotable y gratuito. Así, al no valorar los ecosistemas, se los transforma con objetivos productivos y económicos. El problema aparece cuando, habiendo desaparecido estos ecosistemas, la sociedad deja de recibir estos servicios fundamentales. Es esencial encontrar maneras para que la producción permita conservar los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos se clasifican en 4 categorías: servicios de soporte, servicios de regulación, servicios de provisión y servicios culturales. Los servicios de soporte son todas aquellas estructuras y funciones que hacen posible que los ecosistemas existan y que las sociedades puedan producir. Para la producción agrícola, por ejemplo, las plantas deben tener un espacio físico para desarrollarse. Además, deben contar con nutrientes y agua suficientes para su crecimiento. Para que un animal engorde, necesita pasto. El pasto, para crecer, debe transformar la energía del sol en materia vegetal a través de la fotosíntesis. Las plantas crecen, los granos maduran.
el ganado engorda gracias a los servicios de soporte del ecosistema. Un servicio de soporte general en la naturaleza es el de la polinización por animales. Los polinizadores completan la reproducción de muchas plantas, asegurando el rendimiento de cultivos y pasturas. El servicio de polinización que brindan las abejas es tan importante que puede representar un valor económico entre 60 y 100 veces superior al de la miel que producen. Los servicios de regulación mantienen y regulan los procesos ecológicos esenciales de los que depende la vida sobre el planeta. Uno de los más notorios está relacionado con la regulación del agua. Las yungas, por ejemplo, son un ecosistema selvático formado en el noroeste argentino. Durante la estación seca, la selva captura el agua de las nieblas en su follaje y la libera lentamente a los arroyos y ríos, regulando su flujo. Durante la estación lluviosa, las yungas se comportan como una enorme esponja que amortigua las crecientes. Cuando la selva es eliminada, se pierde esta capacidad de amortiguación. Las lluvias escurren rápidamente, produciendo violentas crecientes. Lo mismo sucede con los pastizales. Cuando llueve en un pastizal bien conservado, el agua llega casi directamente al suelo. Una gran parte se infiltra alimentando las napas y el resto circula sin producir erosión. El pastizal actúa protegiendo el suelo como la selva de las yungas. Muchas veces se sustituye un pastizal por cultivos sin un manejo adecuado. Los campos con pendientes se llenan de cárcavas de erosión por las que corre el agua de lluvia arrastrando la tierra fértil. Finalmente, los suelos terminan como sedimentos en un río. Los ecosistemas son fundamentales en la regulación del clima. La vegetación natural, la materia orgánica del suelo, las turberas, los humedales, contribuyen a retener carbono y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, los ecosistemas contribuyen a regular el clima del planeta, atenuando el calentamiento global. Los factores climáticos son fundamentales para la producción agropecuaria y pequeñas modificaciones en ellos pueden significar la ruina de cosechas enteras. Muchos de los servicios de regulación se llevan a cabo en el suelo. El suelo es el hábitat de una gigantesca y poderosa maquinaria biológica, un universo de organismos diminutos e imprescindibles. En estas imágenes podemos ver parte de su biodiversidad. Algunos de sus organismos son visibles, muchos otros microscópicos. Ellos se encargan del trabajo más duro y menos visible de un ecosistema. Degradan la materia orgánica, reciclan los nutrientes, fijan el nitrógeno, mantienen la estructura del suelo, su porosidad, su humedad. Hacen que el suelo funcione. Entre sus tareas también se cuenta reciclar y depurar los residuos materiales y las sustancias tóxicas. El suelo y los ecosistemas que sustenta son grandes depuradores del ambiente. Los humedales, por ejemplo, actúan como sumideros y procesadores de contaminantes agrícolas transportados por la lluvia, como plaguicidas y fertilizantes. De esta manera, se comportan como filtros que contribuyen a mantener la calidad del agua de ríos, lagunas y costas. Otras especies se ocupan de sanear el ecosistema. Las aves carroñeras, al alimentarse de animales muertos, evitan la propagación de enfermedades contagiosas.
Otro servicio de regulación es el control biológico de plagas. Son muchos los invertebrados que se alimentan de plagas agrícolas. Algunos, como esta mantis religiosa, son cazadores implacables en los arbustos. Las libélulas, en cambio, cazan desde el aire. La movilidad de su cabeza y sus grandes ojos compuestos les otorgan un importante campo visual. Las vaquitas de San Antonio son temibles predadores de los pulgones. Pero no solo los invertebrados controlan las plagas. Muchas aves también son eficientes cazadores de insectos y así contribuyen al control de especies problemáticas. El aguilucho langostero, por ejemplo, es un predador de langostas y tucuras. Tanto es así que en algunas regiones lo llaman tucurero. Además, los ecosistemas regulan la composición de gases en la atmósfera, contribuyen a la formación y retención del suelo y reciclan los nutrientes manteniéndolos dentro de ciertos límites. De esta manera, favorecen la resiliencia ambiental. A través de estos procesos, los ecosistemas brindan los servicios de provisión esenciales para la humanidad. Uno de los más importantes es la provisión de alimentos. Los ecosistemas son los principales proveedores de plantas y animales para el consumo. La mayor parte de los alimentos proviene de la agricultura y la ganadería, realizada en ecosistemas transformados. Pero muchos otros alimentos son producidos directamente por los ecosistemas y explotados por las comunidades. También proveen combustibles, maderas, fibras y una enorme cantidad de materias primas industriales. Muchos recursos medicinales provienen de los ecosistemas. Sustancias químicas y biológicas empleadas en la tradición popular y en la industria farmacéutica. Además, los ecosistemas son los principales proveedores de agua potable. Muchos ambientes retienen y almacenan el agua. A medida que va siendo liberada, el agua se filtra y depura naturalmente. Finalmente se deposita en acuíferos o circula por las corrientes superficiales, quedando disponible para el consumo humano. Por último, los ecosistemas son una fuente invaluable de servicios culturales. Cada sociedad se desarrolla en el contexto de un paisaje. El ambiente natural es una parte indisoluble de la cultura, de la historia, de la tradición. La tierra, además, es la depositaria de los vestigios del pasado, atesorando en cada rincón fragmentos de la historia humana de una región. El creciente auge del ecoturismo y la alta valoración social de las áreas naturales protegidas están mostrando que los ecosistemas son también una fuente de goce espiritual. Los servicios ambientales de la biodiversidad, además de mantener la integridad ecológica del campo y la salud ambiental de la región, mejoran la calidad del establecimiento rural, contribuyendo a mantener y a aumentar la rentabilidad. Un campo en buenas condiciones vale más que un campo degradado. Existen muchos métodos para monitorear los servicios ecosistémicos y percibir cómo cambian en el tiempo. Los monitoreos sirven para planificar el uso a largo plazo del campo y para evaluar cómo se modifican los servicios ecosistémicos. De esta manera, se puede tener una herramienta para percibir mejor la enorme dimensión de su aporte a la sociedad e incentivar su conservación.